Este manuscrito ancestral, que data de hace 2 milenios, podría desvelar un misterio oculto sobre Jesucristo que la Iglesia ha mantenido en secreto. La Biblia, aun siendo el libro más comprado a nivel mundial en una era cada vez más secular y escéptica, contiene no solo relatos históricos sino también los fundamentos filosóficos del cristianismo a lo largo de sus 76 libros o capítulos, divididos en 2 testamentos. Narrando desde la creación del mundo, este texto sagrado detalla la vida de figuras cruciales del credo cristiano como Isaías, Moisés, Abraham y Jesucristo, siendo los evangelios los fragmentos más significativos que relatan la vida de Jesús. Redactados por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos 4 evangelios, pese a sus diferencias en detalles, son reconocidos como el estándar histórico religioso de las enseñanzas y vida de Jesucristo. Sin embargo, ¿qué pasaría si existiesen otras narrativas? Por ejemplo, el Evangelio de San Bernabé presenta una versión alternativa reconocida por el Islam y menciona que la crucifixión no sucedió como se cuenta oficialmente. Además, exploraremos la leyenda del Codex Gigas, un manuscrito medieval apodado la Biblia del Diablo. Antes de profundizar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Hace 22 años, un grupo de contrabandistas de antigüedades fue capturado transportando un conjunto de reliquias, entre ellas, un antiguo libro de hace 2000 años escrito en dialecto siríaco y arameo, el lenguaje de Jesucristo. Al investigarlo más a fondo, descubrieron que se trataba de un evangelio desconocido, considerado apócrifo y sin inspiración divina según el canon cristiano, valorado en unos $28 millones y atribuido a San Bernabé, uno de los primeros discípulos cristianos en Jerusalén. Aunque no reconocido como uno de los 12 apóstoles principales, Bernabé es mencionado en los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas de San Pablo, considerado un apóstol de menor rango y posible autor de la carta a los hebreos. Bernabé tuvo un rol fundamental en la expansión del cristianismo a no judíos en ciudades como Antioquía y Chipre, y fue altamente respetado por los apóstoles por ser un hombre de gran fe y lleno del Espíritu Santo. Según tradiciones no confirmadas, fue martirizado en Siria. El Evangelio de Bernabé sugiere que Jesucristo no fue crucificado y ofrece una narrativa alternativa a la tradicional cristiana, incluso desacreditando a San Pablo, lo que resalta dada la cercanía de Bernabé con él. Para algunos, esta declaración podría sugerir que el Evangelio de San Pablo, y por tanto también los otros 3 evangelios reconocidos, podrían ser inexactos o incluso contener falsedades. Es difícil determinar hoy en día si esta escritura acusa a San Pablo de haber influido en San Bernabé para alterar los hechos reales. Sin embargo, resulta fascinante considerar estas alegaciones atribuidas a un colaborador cercano de Pablo. Además de modificar la narrativa de la crucifixión, el Evangelio de Bernabé ofrece una descripción exhaustiva de la vida de Jesús, desde el anuncio del arcángel Gabriel a la Virgen María previo al nacimiento del Mesías. Este texto abarca la vida, obras y enseñanzas de Jesús, enfatizando su predicación y su pasión, y concluye con Jesús instando a que sus enseñanzas se difundan globalmente. Este evangelio es tan amplio como la suma de los 4 evangelios canónicos, conteniendo 222 capítulos y aproximadamente 75,000 palabras. Integra elementos de las narraciones aceptadas en el canon católico, como la Anunciación, la adoración de los magos y la masacre de los inocentes por Herodes, entre otros. Posteriormente, avanza hasta la adultez de Jesús a los 30 años, incluyendo su visita al Monte de los Olivos y la revelación del arcángel Gabriel. Este texto también destaca la designación de los 12 apóstoles y contiene enseñanzas atribuidas a Jesús que abordan la vida de Abraham y el origen de la circuncisión.
Además, narra una serie de parábolas, la proclamación de Jesús como Mesías y confrontaciones con los fariseos. Según Bernabé, Dios ordenó a los arcángeles Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel que rescataran a Jesús, cambiando el rostro y la voz de Judas para que pareciera Jesús, quien fue crucificado en su lugar. Curiosamente, este evangelio menciona a Mahoma 9 veces como el Mesías que seguiría a Cristo, lo que podría explicar por qué el Islam acepta este evangelio mientras que el cristianismo no, a pesar de la fascinación que suscita. El debate sobre su autenticidad continúa, y aunque el Vaticano ha mostrado interés en revisar esta versión de los eventos bíblicos, el gobierno de Turquía, que posee el documento, ha denegado cualquier petición de revisión sin proporcionar razones. Los especialistas que han examinado el documento coinciden en que no es falso, no solo porque está escrito en siríaco, un idioma extinto y complejo de imitar, sino también por la manera tradicional en que el libro está compuesto. Todas sus páginas están hechas de material animal y presentan una caligrafía muy difícil de replicar. A pesar de estas observaciones por parte de quienes han tenido acceso al texto, el consenso general en la academia es que este evangelio es una falsificación. Muchos creen que fue creado durante la Edad Media, entre los siglos XV y XVI, y no en el siglo I, época en la que vivió Bernabé. No existen pruebas históricas que demuestren su existencia antes de estos siglos, ni se menciona en ningún trabajo de historiadores eclesiásticos, cronistas antiguos, ni en textos cristianos o seculares. Además, no hay referencias a este evangelio en los primeros textos islámicos. Aunque se podría argumentar que la Iglesia Católica podría haber suprimido este evangelio, probar tal afirmación sería extremadamente difícil. El Evangelio de Bernabé no es el único texto apócrifo que ha circulado. Muchas otras versiones se publicaron en los inicios de la era cristiana y han sido mencionadas en otros trabajos. Esta ausencia de menciones sobre el Evangelio de Bernabé parece confirmar su inexistencia en la antigüedad. ¿Qué es la leyenda del Codex Gigas y por qué el Evangelio de Bernabé destaca? El Codex Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo, es un misterioso y enorme manuscrito medieval que incluye una diversidad de textos. Este documento, que contiene desde una Biblia completa en latín hasta obras de autores antiguos y fórmulas mágicas, supuestamente aglutina todo el conocimiento del mundo en un solo libro. A pesar de su apariencia de simple compendio, el Codex Gigas es un enigma, especialmente por la consistencia y calidad del texto, que sugiere que fue escrito por una sola persona en un corto periodo de tiempo, algo considerado imposible en esa época. Los expertos estiman que crear el Codex Gigas habría requerido al menos 25 años de trabajo constante, aunque el documento no muestra signos de envejecimiento o cambio de estilo, lo que añade misterio a su creación. Originario del siglo XIII y realizado en un monasterio benedictino en Bohemia, el Codex Gigas formó parte de la Biblioteca Imperial de Rodolfo II en Praga hasta que fue capturado por el ejército sueco durante la Guerra de los 30 años y actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de Suecia en Estocolmo. La historia del Codex también incluye leyendas sobre sus orígenes y su contenido, como la del monje llamado Hermann en Bohemia, quien fue condenado a una muerte por emparedamiento, una forma de ejecución que consistía en encerrar al condenado vivo entre 4 paredes hasta morir de inanición. Pero justo antes de colocar el último ladrillo que sellaría su destino, el monje Hernán imploró por piedad y misericordia. El abad le propuso entonces un trato. El monje debía redactar un libro con todo el conocimiento mundial y tenía que completarlo en una sola noche. A pesar de ser una tarea imposible, Hernán no tenía otra opción, era su única vía de escape de una condena tan dolorosa. Esa noche, intercambió su alma por la capacidad de finalizar la tarea y al amanecer, presentó al abad la obra terminada, salvando su vida.
Según algunos, hay pruebas de esta leyenda en la firma del documento, la cual reza Hermanus Inclusus. Inclusus en latín puede referirse a castigo o aislamiento voluntario, lo que podría confirmar la historia del castigo o sugerir una interpretación alternativa. Un monje voluntariamente recluido dedicado a su labor. En la Edad Media, se creía comúnmente que la escritura y reproducción de textos sagrados era una manera de expiar los pecados. Adicionalmente, entre los contenidos del Codex Gigas se encuentran 5 páginas enteras en mayúsculas donde se solicita perdón, y se enumeran detalladamente los pecados cometidos. Este manuscrito también es único por incluir una página entera con un retrato del demonio, dibujado en un paisaje desolado entre 2 torres, con cuernos rojos y 2 lenguas, vestido únicamente con un trozo de tela de armiño, un material típicamente reservado para la realeza en la época medieval. Este detalle caracteriza al demonio como el príncipe de las tinieblas, lo que ha llevado al Codex Gigas a ser conocido como la Biblia del Diablo. Los expertos en arte han observado que todas las ilustraciones del Codex, incluida la del demonio, fueron realizadas por el mismo artista y en el mismo estilo, aunque en aquella época los escribanos solían trabajar con varios artistas. El estilo y el talento del artista son únicos y no se han encontrado otras obras similares en la historia. Además, hay 10 páginas que faltan en el Codex, lo que añade otra capa de misterio. Quizás una de las historias más curiosas alrededor del Codex Gigas es la de la maldición de la Biblia del Diablo. En 1477, el monasterio benedictino donde se creó el Codex enfrentaba problemas económicos y los monjes se vieron forzados a vender el enorme manuscrito a otro monasterio en Břevnov. Esta venta irónicamente salvó al Codex, pues poco después la revolución husita devastó el monasterio original en Bohemia, lo que seguramente habría destruido la obra. El monasterio de Břevnov mantuvo el Codex hasta 1593, cuando lo prestaron al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II. El Codex nunca regresó, pues el emperador quedó tan fascinado con él que su obsesión eventualmente afectó su capacidad de gobernar. Años más tarde, la familia imperial lo depuso y 6 años después de su muerte, estalló la Guerra de los 30 años. Durante este conflicto, el manuscrito pasó a manos de Suecia, donde permanece hasta hoy. Pero esta guerra no sería el último desafío en la historia del Codex. En 1697, un gran incendio afectó el castillo de Estocolmo. Aunque el bibliotecario real ordenó salvar todos los textos posibles, la urgencia del fuego obligó a los sirvientes a lanzar algunos libros por las ventanas, incluyendo el Codex Gigas. Sobrevivió al incendio, pero durante su caída, perdió 10 páginas que se desprendieron de su encuadernación. Estos papeles aún permanecen desaparecidos. 3 días después del incendio, se realizó un juicio para determinar las causas del siniestro y señalar a los responsables, encontrando que el principal encargado de prevenir incendios y sus 2 oficiales estaban ausentes cuando ocurrió el fuego. Por lo tanto, fueron condenados a muerte. Sin embargo, hasta hoy día no se ha logrado determinar con precisión la causa del incendio ni cómo se perdieron exactamente las hojas del manuscrito. La versión oficial sostiene que simplemente se desprendieron, pero la historia da un giro justo antes de colocar el último ladrillo de su condena. El monje Hernán suplicó por piedad y misericordia. El abad le propuso un trato. El monje debía redactar un libro con todo el conocimiento del mundo y completarlo en una sola noche. A pesar de ser una misión imposible, Hernán no tenía otra opción y esa noche, ofreció su alma a cambio de la capacidad para terminar el trabajo. Al amanecer, presentó la obra terminada al abad, logrando así salvar su vida. Algunos sugieren que hay evidencia de esta leyenda en la firma del documento que dice Hermanus Inclusus,
lo que en latín podría interpretarse como castigo o aislamiento voluntario, confirmado así la versión de su castigo o sugiriendo que el monje eligió esta tarea voluntariamente. Durante la Edad Media, era común creer que escribir y reproducir textos sagrados era una forma de expiación de los pecados. Adicionalmente, entre los contenidos del Codex Gigas se encuentran 5 páginas completas escritas en mayúsculas, suplicando perdón y describiendo detalladamente los pecados cometidos. Curiosamente, el Codex Gigas es el único documento medieval que contiene una página entera con un retrato del demonio, representado en un paisaje vacío, atrapado entre 2 torres, con cuernos rojos y 2 lenguas, y vestido solo con un trozo de tela de armiño, un detalle que refuerza su identidad como el príncipe de las tinieblas. Este detalle ha llevado a que el Codex sea conocido como la Biblia del Diablo. Además, los expertos en arte han confirmado que todas las ilustraciones del Codex, incluyendo la del demonio, fueron realizadas por el mismo artista y en el mismo estilo, a pesar de que en esa época los escribanos generalmente trabajaban con varios artistas. El estilo único y reconocible del artista es notable y, sin embargo, no se han encontrado otras obras que coincidan con este estilo en la historia. Las 10 páginas faltantes del Codex introducen otra leyenda aún más intrigante acerca de la maldición de la Biblia del Diablo. En 1477, el monasterio benedictino que creó el Codex enfrentaba problemas económicos, y los monjes no tuvieron otra opción más que vender el enorme manuscrito a otro monasterio benedictino en Břevnov, lo cual, irónicamente, salvó al Codex, ya que poco después la revolución husita destruyó el monasterio original en Bohemia, que seguramente habría acabado con la obra. El monasterio de Břevnov mantuvo el Codex hasta 1593, cuando fue prestado al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II. El Codex nunca fue devuelto, ya que el emperador quedó completamente fascinado con el histórico manuscrito. Con el paso del tiempo, la fascinación del emperador se transformó en una obsesión que comprometió su capacidad de gobernar eficazmente. Pocos años más tarde, la familia imperial decidió despojarlo de su poder y, 6 años después de su fallecimiento, estalló la Guerra de los 30 años. Durante este conflicto, el manuscrito acabó en manos de Suecia, donde permanece hasta hoy. Sin embargo, esta guerra no sería el último desafío que enfrentaría el vasto manuscrito. En 1697, un gran incendio asoló el castillo de Estocolmo. A pesar de que el bibliotecario real ordenó salvar todos los textos posibles, la urgencia del fuego obligó a los sirvientes a arrojar algunos libros por las ventanas, incluido el Codex Gigas. Aunque sobrevivió al incendio, durante su breve caída perdió 10 páginas que se desprendieron de la encuadernación. Estos documentos aún están desaparecidos, y algunos expertos sugieren que podrían haber sido arrancadas intencionadamente, ya que el empastado era robusto suficiente para soportar una caída, lo que además explicaría por qué las páginas no fueron encontradas cerca ni en los alrededores del castillo. Se especula que estas páginas perdidas contenían las reglas del monasterio benedictino de Bohemia, aunque hay quienes argumentan que las reglas solas no podrían llenar 10 páginas del tamaño del Codex Gigas. Aunque el estudio de la historia ha avanzado considerablemente, algunos misterios, como la autenticidad del Evangelio de San Bernabé o el destino de las páginas perdidas del Codex Gigas, quizá permanezcan sin respuesta. Estos enigmas nos ofrecen la oportunidad de seguir cuestionando, aprendiendo y maravillándonos ante los misterios que la humanidad posiblemente nunca logre resolver. Esperamos que este vídeo haya sido informativo. Si tienes algo que agregar, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este vídeo y compártelo con tus amigos y familiares para que también conozcan sobre la Biblia de hace 2000 años que revela un secreto ocultado por la Iglesia.
Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que encontrarás abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla.